porque finalmente sobre eso es en lo que se basó el resultado de la elección. Y señalaba que nos dieran el fundamento legal porque de la lectura que nos dio la presidenta, no me queda claro si los presidentes de la comisión distrital tienen ya definido lo que dice la fracción quinta del artículo 404 que nos leyó, que dice: cuando una o más de las actas señalen un número de votos nulos que exceda el 5% de los votos sufragados, ordenará la apertura de los paquetes electorales respectivos. ¿A cuáles se refiere? A los que tengan más del que excedan el 5%, ¿cuáles? Que bueno, finalmente eso sería la instrucción que debe tener cada uno de los distritales. Ese es el informe que nos gustaría saber, cuáles sí van a abrir, y cuántas paquetes electorales por distrito electoral, porque en los votos nulos ahí sí hay un gran error. Y eso en referencia a lo que señala el artículo 388 de cuándo se debe considerar un voto nulo. Nos llama mucho la atención la fracción quinta. Dice que serán nulos los votos de boletas que ostenten un número de sección distinto al de la casilla en la que se efectúa el escrutinio. ¿Cuántos casos hay de esos dentro de los votos nulos? Porque eso nos va a permitir saber cuántos electores movieron de una sección a otra. Porque hay casillas donde hay más votos que votantes. Entonces, necesitamos ver si los presidentes de los comités distritales, de las comisiones distritales, ya tienen bien definido cuántos paquetes, y a la hora de la revisión de los votos nulos, cuál es el procedimiento para determinar. Claro que lo dice el 388, pero pues también lo decía cuando los funcionarios de casilla estaban haciendo el conteo, y ahí hubo errores, y ahí hubo, no quiero creer que haya dolo, pero errores sí hubo, y muchos. Entonces yo sí quisiera un informe con toda esta definición de cuántos comisiones distritales, cuál es la instrucción que tienen los presidentes, y a la hora de revisar los votos nulos, cómo va a ser. Y esto lo digo en función de que es altísimo el número de votos nulos en todo el estado. Claro, hubo un movimiento para impulsar el voto nulo, pero también creo, sin temor a equivocarme, que desde los funcionarios de casilla, por deficiencia en su capacitación, anularon muchos votos. Entonces, sí es necesario que se haga un reconteo total de todos los votos, fundamentalmente del sobre de votos nulos. Ahí es donde está, para nosotros, la clave de esta elección. Muchas gracias. Señor secretario ejecutivo, ¿podría leer cómo procede la parte de los votos nulos, por favor? Sí, en primer término, bueno, respecto al primero de los planteamientos expuestos por el representante de Encuentro Social, de la misma manera que iniciamos esta sesión de seguimiento y cómputo, iniciaron los comités municipales electorales y comisiones distritales electorales, señalando, como ya lo comentaba al inicio, las disposiciones legales y reglamentarias que tienen que ver con la sesión de cómputo, en los cuales se da lectura a los supuestos del artículo, en primer término, del 404, que dan motivo al recuento total de un paquete electoral. La fracción tercera señala los primeros casos, que se refiere a cuando los resultados de las actas no coinciden, si se encuentran alteraciones evidentes en las actas, si no existe acta de escrutinio y cómputo, si no está en poder del presidente del organismo electoral. La fracción cuarta señala también cuando reitera el asunto de los errores evidentes en las actas. La fracción quinta señala que se deberá verificar cuando exceda el 5% de votos nulos al de votos sufragados, y la apertura de los paquetes respectivos se refiere a los que tienen esta causal, ¿verdad?, que excedieron el 5%. Y la fracción sexta señala que se abrirán los paquetes con muestras de alteración. Eso en lo relativo al artículo 404. Con relación a los supuestos para realizar un recuento total, a los que me acabo de referir, todos estos supuestos dan como pie un recuento parcial, ¿verdad?
un recuento parcial de los paquetes que incurren en alguna, con una sola de estas causales, se lleva a cabo un recuento total de ese paquete. Ahora bien, con respecto al recuento total, nos tenemos que sujetar a lo dispuesto por la ley en lo relativo a los porcentajes de votación entre el primer y segundo lugar. Como ustedes saben, en el caso de la elección de gobernador, si en el cómputo distrital se da una diferencia menor al 1%, se realiza un recuento total. Es el supuesto en el que se dan los distritos a que di lectura. Otro supuesto sería el del cómputo total, ¿verdad? Pero ese no lo tendremos hasta el siguiente domingo. En el caso de diputados locales, se refiere a cuando la diferencia es menor a un 2% entre el primer y segundo lugar. Ese es el supuesto para realizar un recuento total en el distrito, en el caso de elección de diputados. En el supuesto señalado en el tercer párrafo del artículo 417, para el caso de gobernador, en la fracción séptima del 404 de la ley, y en el caso de ayuntamiento, el artículo 421, segundo párrafo, señala el supuesto de que cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 3%, se realiza un recuento total de votos. Desde luego que nuestros organismos electorales están capacitados y tienen este criterio y esta información para llevar a cabo estos procedimientos. Gracias, señor secretario ejecutivo. En uso de la voz, el representante del Partido Conciencia Popular. Buenas tardes, días todavía. Es que vamos para tarde, entonces ya vengo con el chip. Bueno, primero saludarlos a todos. Desde la preparación del proceso electoral, incluyendo la jornada, Conciencia Popular fue siempre muy combativo, aunque siempre perdimos las batallas en materia de discutir aquí temas que a todos nos importaban. En las mesas de trabajo, cuando se establecían los mecanismos, cómo iba a funcionar el PREP, fuimos siempre muy puntuales en poner en tela de juicio a la empresa que se contrató. Se nos aseguró que había que darle, tenemos que tener un acto de fe para saber si para efectos del trabajo de la empresa, que incluso, pues como ya sabemos, pues no costó 2 pesos. Al final del día, más allá de la causa, podemos hoy declarar formalmente que el PREP fue un fracaso. Podremos buscar muchas causas, muchos motivos, pero la idea es, el concepto en general es que los resultados que nos arrojó no nos dan certeza de que el contenido sea justamente el que nos establecen los números que todos vimos. Fue lento, complicó incluso el trabajo en las comisiones distritales y en los comités municipales por el número de personas que estaban ahí. Y bueno, yo coincido en parte con lo que dice el representante de Acción Nacional, pero yo quisiera agregar otros conceptos más allá de los que acaba de decir. Sin duda, por sí mismo, el fracaso del PREP no daría pie a un recuento total de los votos de gobernador y diputados y ayuntamientos, eso me queda muy claro. Pero sí otros que creo que incluso el propio Consejo se pronunció en la misma madrugada del lunes, y aquí mismo hicimos puntual señalamiento de lo que estaba pasando en la jornada, y puntual señalamiento hizo el Consejo al decir que no eran competentes. Tan es así que el compañero que no está ahora mismo de Encuentro Social dijo que había incompetencia, y no por cuestiones de si una autoridad era la responsable o no del trabajo, de las capacitaciones y el ejercicio de las casillas, que incluso el Consejo pues no tenía nada que ver ahí. Pero aquí sí, en el tema del recuento, en el tema del trabajo de las comisiones y comités, es el Consejo el encargado, el competente de llevar a cabo este proceso. Por tanto, también de tomar acuerdos de todo tipo. Cuando hablamos de la capacitación que se realizó a los miembros de las mesas directivas y a los llamados CAEs,
pudimos darnos cuenta de que la capacitación, ya no digo que se acercó a lo más o menos deseable, en realidad la capacitación fue un desastre. Incluso algunos CAEs llegaron ahí a confundir el trabajo, a suplir las actividades de los propios ciudadanos y tomar decisiones puntuales a partir de los acuerdos que tomó el Instituto Nacional Electoral. Acuerdos por encima, circulares por encima de nuestra propia ley, no se nos olvide. Aquí estamos en la aplicación de la legalidad que nuestra ley electoral, del primer artículo hasta el último, nos señaló. La capacitación de ellos sin duda deja muy mal parado al resultado. Tan es así, incluso por instrucciones del INE, en nuestro caso, desconociendo al partido político estatal no solamente en su representación, que ya dijimos muchas veces que se nos dio un trato distinto cuando tuvimos que hacer un procedimiento con un término menor para registrar representantes generales y representantes de casilla. Incluso teniendo nuestra propia acreditación, nos desconocían, porque nosotros no éramos parte de la elección, así tal cual. Yo lo escuché, a mí nadie me lo contó. Es terrible. Si querían desaparecer a Conciencia Popular, bueno, déjeme decirle, no lo lograron. Nos dieron un golpe muy fuerte, pero no lo lograron. Y no lo estoy diciendo por el Consejo, lo estoy diciendo por el Instituto Nacional Electoral, que fue quien tomó decisiones atípicas, ilegales, irresponsables. Y eso yo sé que ustedes lo saben y están conscientes, pero los medios de comunicación y la sociedad no lo sabe, y por eso hay que venirlo a decir. Fue un fracaso la capacitación y nos dieron un trato distinto. En temas de por qué sí, y ojo, por qué sí debemos hacer un acuerdo acá, ustedes, no nosotros somos meros observadores de lo que ustedes hacen.